Llevamos siglos hablando de qué es y qué no es democracia. Aunque este concepto puede considerarse polisémico, hoy en día muchos países que se consideran democráticos enfrentan fuertes crisis, puesto que la teoría contrasta con la realidad. En el capítulo de hoy hablaremos sobre qué es la democracia y cuál es su relación con las mujeres jóvenes. La docente Luz Margarita Cardona lleva mucho tiempo reflexionando sobre el concepto y la realidad de lo que es la democracia. Ahora nos brindará unos elementos que nos ayudarán a comprender el concepto. Yo definiría la democracia como una forma de tomar decisiones colectivas que involucra al mayor número de personas posible dentro de una sociedad. También habría que decir que esa democracia, esa forma de tomar decisiones colectivas que involucra al mayor número de personas de una nación, también debe incluir lo que se decide. No solamente es definir un mecanismo para que alguien tome la decisión, sino que también hay que buscar que el mayor número de involucrados se pronuncie sobre lo que se va a decidir, sobre el contenido. Hay otro elemento muy importante, y es que las democracias de hoy involucran también aspectos participativos. O sea, no solamente una participación electoral, sino que esa democracia representativa moderna ha buscado robustecerse convocando a la gente a través de formas participativas, que son más de 25. Hay visiones restringidas y amplias con respecto a lo que es democracia y democrático. Hay nociones que le brindan atributos y valores relacionadas a la pluralidad y la diversidad. Milena Trujillo nos habla al respecto. Para mí es un anhelo y es un método, ¿cierto? Así la vivo yo permanentemente. Creo que tiene que ver mucho con conceptos como ampliar, amplificar, distribuir ¿qué? El poder, la economía, la voz, ¿cierto? Y tiene que ver mucho con cómo logramos coordinar la pluralidad y la diversidad, más que homogenizar, más que imponer, incluso en este caso opiniones o decisiones de las mayorías. Para mí significa articular esa pluralidad, esa diversidad y lograr hacerlo en pro de un bienestar común. Las mujeres en Colombia pudimos acceder al voto desde 1957. Esto nos dio la posibilidad de participar en la política y parcialmente ser ciudadanas. Menciono que parcialmente porque el simple hecho de poder ser elegidas y elegir no asegura que hagamos parte de mecanismos y escenarios de toma de decisión. Esto se debe por desventajas estructurales como el machismo y la estructura patriarcal. Se necesitan 131 años para lograr la paridad en Colombia, es decir, que hombres y mujeres tengamos niveles igualitarios de participación en los escenarios de elección popular. Esto según el informe sobre la brecha global de género 2023 del Foro Económico Mundial. Esta cifra nos demuestra una de las tantas deudas históricas que tiene la democracia colombiana con las mujeres. Ahora nos preguntamos, ¿para qué hacer parte de estos escenarios de toma de decisión? La agenda de las mujeres, sus luchas, sus demandas y sus apuestas a el Estado colombiano, la democracia y la sociedad ha sido diversa. Aunque se puede hablar de muchos logros, aún falta mucho por trabajar. Indudablemente, desde el año 1957, cuando las mujeres ejercen por primera vez el derecho al voto y obtienen su ciudadanía plena, cerrando así un ciclo de luchas que es el ciclo sufragista, la situación ha avanzado y se han obtenido logros que son significativos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que hasta el año 2000, a las puertas del siglo XXI, la participación de las mujeres en la política formal y en las instituciones todavía seguía siendo muy precaria, muy magra. Realmente no había más de un 12-14% de mujeres en el Congreso y alrededor de una cifra similar en las asambleas territoriales como las asambleas y los consejos municipales. Además, las gobernadoras y alcaldesas se podían contar con los dedos de la mano. Esto quiere decir que una vez que se transforman las normas, queda por transformar las políticas reales, las políticas cotidianas, las formas políticas para hacer una transformación social que sea efectiva y que sea real. De hecho, la Constitución de 1991 establece la igualdad y algunos elementos de protección específica a mujeres en condiciones de vulnerabilidad. Y establece la igualdad en el ámbito público y en el ámbito privado, pero se queda ahí.
Hay que esperar un poco más, ya hasta el siglo XXI, a que se desarrolle una legislación específica que, observando los escasos avances en la realidad de la participación política de las mujeres en las instituciones de la democracia formal, se plantee que es necesario legislar para romper esa brecha de género. ¿Sí? Entonces tenemos la Ley 581 del año 2000 que establece una paridad o un 50% de cuota de mujeres en los cargos digamos, de las distintas ramas del poder del Estado, en los ámbitos de decisión. Tenemos el Acto Legislativo 01 de 2009 que establece que la paridad de género, la igualdad de género, debe ser uno de los componentes elementales de los partidos políticos, de la agencia de los partidos políticos, y tenemos la Ley 1457 que establece una cuota del 30% en las listas electorales para los cargos representativos de elección popular. Estas leyes no han logrado llevarnos a los resultados que hubiéramos deseado, que hubiéramos esperado, como por ejemplo una paridad de género. Sin embargo, sí han significado un movimiento que nos saca de pensar que el mero enunciado de la igualdad por sí mismo es suficiente, a pensar que es necesario regular, reglamentar, establecer acciones afirmativas, acciones que propendan por facilitar y por trascender y romper esas brechas de género en la política institucional, en la participación de las mujeres en la política institucional. Es necesario recalcar la importancia de que la democracia y la participación política tenga en cuenta la diversidad. La visibilidad de las mujeres y sus luchas le debe principalmente a la movilización social, pero también a la pluralidad de los feminismos. Estos, desde diferentes momentos y demandas, han develado la inequidad, pero más allá de ello han puesto en un punto central asuntos claves para garantizar que las mujeres seamos visibilizadas y tenidas en cuenta. Las transformaciones que han logrado los feminismos también han transformado toda la sociedad. Nos preguntamos entonces por qué los feminismos profundizan la democracia. Dos invitadas nos darán su opinión al respecto. Sí, me nombro como mujer feminista. Ha sido un proceso muy hermoso. Ser feminista en mi vida ha implicado una construcción de independencia, de autonomía y reconocimiento como mujer. Yo llegué al feminismo como muy niña, pues saliendo como de los últimos años del colegio, y eso me permitió encontrarme con que hay toda una construcción alrededor de lo que es ser mujer y que se ha impuesto y que yo lo sentía impuesto en mí y en mi cuerpo. Con el paso de los años ha implicado un reconocimiento de lo que soy y de lo que es mi cuerpo, entenderme de otra manera y acercarme más amable, con más amor propio, con algo tan simple como es la menstruación, ¿cierto? Con el hecho de que se nos ha incitado a esconderla, a no nombrarla, a no tocarla. Con algo tan simple como eso fue que empecé a reconocerme, a darme un lugar propio, a buscar el autocuidado, a poner límites y sobre todo a invitar a que otras mujeres también lo hagan, desde procesos individuales y colectivos, en el que yo puedo buscar no solamente el beneficio de otras personas como cuidadora, sino también saberme líder de mí misma y buscar el cuidado propio y el bienestar, ¿cierto? Como en general eso, pero también ha impulsado mucho mi participación en procesos políticos, de participación, alzar la voz, manifestar mi inconformidad y decirle al resto de personas por qué no estoy de acuerdo, con qué no estoy de acuerdo y cómo se puede cambiar. Nuestros procesos formativos principalmente es donde se materializa o se concreta las acciones desde el feminismo popular, ¿cierto? Entendiendo también que valoramos la academia, que de ella nos nutrimos, pero que también necesitamos una mirada muy contextualizada, y en eso el feminismo popular y el feminismo comunitario nos permite esta mirada del contexto, de lo que está ocurriendo, también de cómo las mujeres hemos sostenido y hemos creado redes y alianzas, cómo nos hemos cuidado, cómo nos hemos juntado, cómo hemos denunciado. Entonces, digamos que de allí
sobre todo en nuestras acciones, en nuestra apuesta metodológica, está vinculado con el feminismo popular. Y desde allí también nuestras acciones de incidencia, porque entendemos que la incidencia no es solamente con lo que llamamos tomadores de decisiones o estos actores políticos de mayor reconocimiento, sino también empezar a tener una conciencia del poder que nos habita, de ese poder que también sucede cuando nos juntamos, cuando generamos acciones que fortalecen las economías populares, que fortalecen nuestras redes, nuestras alianzas, las juntanzas con las que hemos sobrevivido y con las que se ha construido lo popular en esta ciudad y en el país, y yo diría que eso rebasa fronteras. Hay que reconocer que hoy en día el concepto de política y democracia ha cambiado, porque la ciudadanía, desde aspectos como la diversidad, quiere sentirse cada vez más incluida y tenida en cuenta. Tenemos que entender cuáles son las sensibilidades con que la gente se está manifestando hoy. No son de clase, no son de propiedad, aunque no hayan desaparecido, sino que son ambientales, son incluso estéticas. Entonces, ¿cuáles son las emociones que movilizan hoy a la gente? Los sentimientos, los pensamientos. Tenemos que hacer uso de todas esas herramientas, incluso de la neurolingüística, de la cultura, para mirar cuáles son los valores que están profesando esos nuevos grupos sociales, y nosotros lo seguimos evaluando con las categorías del siglo XVIII, con las categorías del siglo XIX, del siglo XX. Entonces hay que pensar la política también por el simbolismo, por las emociones y por las redes sociales, o sea, por la sociedad digital. ¿Qué está pasando allá? O sea, si yo no me meto a ver qué está pasando allá y de qué es que hablan los jóvenes, de qué habla la gente, pues no voy a entender y me siento a llorar que porque la gente no va a una reunión sindical o porque no va al comité estudiantil. Es que la gente no quiere esas organizaciones. La asocia con formas tradicionales de, digamos, un poco de aprovecharse de una condición de poder más que de representar una necesidad social. Para mí la participación política como mujer joven es la forma que he encontrado de existir en sociedad. Yo soy politóloga y me encanta la política y por ende trabajo permanentemente participando de forma política, ¿cierto? De varias maneras, no necesariamente o regido a lo electoral, y creo que ahí está la riqueza de la participación política. Es para mí la forma de existir y creo que los colectivos, las iniciativas y todas las personas que quieran generar algún tipo de transformación, algún tipo de incidencia, y por ende también el Estado como garante de derechos deben hacerlo desde la participación política como principio, garantizando que sea diversa, que sea plural, que sea amplia y que sea democrática. La deuda de la democracia con las mujeres aún persiste. Desde esta perspectiva, el acceso a los derechos de las mujeres está todavía en una lucha constante, pues estos no están dados a perpetuidad. Por esto es sumamente importante resaltar la importancia del papel de la movilización, ya que por medio de esta podemos alzar nuestras voces para poder construir una democracia con y para nosotras. Ponernos a pensar en la realidad práctica, en la realidad cotidiana, y nos lleva a tratar de indagar acerca de cuáles son las barreras que están dificultando o impidiendo a las mujeres participar en la política formal. Es entonces una reflexión crítica feminista lo que hace profundizar, ampliar la democracia y también, por lo tanto, legitimar la democracia en una época en la que precisamente lo que vemos es cómo los sistemas democráticos, por diversos motivos, sufren una fuerte falta de legitimidad. Esto tiene que ver con entonces cómo se dice y cómo se piensan las agendas públicas de las mujeres. Esto tiene que ver con un asunto que no está necesariamente circunscrito a la política formal, sino que tiene que ver con las luchas de las mujeres, con el movimiento de mujeres y con el movimiento feminista, con esas luchas que se dan en los alrededores de
los espacios políticos formales. Y esas formas de movilización son las que plantean agendas críticas que tienen que ver con las violencias de género, con las desigualdades económicas principalmente, pero también con otros asuntos de la agenda como los derechos sexuales y reproductivos y la misma acción de participar en los espacios de toma de decisiones en todos los niveles. Queda abierta la conversación para que se siga nutriendo de reflexiones y opiniones sobre lo que esperamos de nuestra democracia. Los esperamos en nuestros próximos episodios.